Doctor, vamos a hablar, y esto lo recuperamos de los anteriores programas, porque ya habíamos dicho que es un tema, bueno, extenso, un tema, nos comentaba la anterior colaboradora, Cristina Marín, dijo, uy, menuda tema, el aborto, siempre se ha considerado que es un tema un poquito polémico, aunque la verdad es que usted lo está explicando muy bien y parece hasta fácil. Bueno, fácil, me refiero al tema, no. Lo que pasa es que no abortar. Cuando hablamos del aborto hay que diferenciar muy claramente tres temas completamente distintos. Unos, los abortos voluntarios de aquellas mujeres que quieren interrumpir su embarazo o finalizarlo antes de tiempo, de aquellas otras mujeres que, muy a su pesar, abortan espontáneamente. Y luego todavía hay un tercer tema que nos ocupamos los ginecólogos, que es cómo hacemos el aborto, o sea, cómo asistimos el aborto. ¿Qué se puede esperar cuando a una señora le dices que tengo que interrumpir su embarazo porque su embrión se ha muerto o porque ella misma me dice, oiga, mire, yo quiero finalizar mi embarazo? ¿Cómo es técnicamente? Esos serían tres cosas que son completamente distintas. O sea, que cuando a los ginecólogos se nos pregunta por el aborto, nosotros siempre damos un paso atrás y decimos, ¿a cuál de los tres temas se refiere usted? ¿A los abortos espontáneos, a los abortos provocados o a cómo interrumpir un embarazo? Luego, bueno, igual ahora, vamos a saltarnos así, el guión que no tenemos nos lo vamos a saltar. Bueno, no tenemos, tú tenías ahí un montón de preguntas. Bueno, yo tenía unas preguntitas, es cierto, tengo aquí las preguntas que nos envían a través de nuestro correo, gtvizcaya@tele7.com o en la página del doctor Neiro, pero antes de contestar a alguna de esas preguntas, doctor, cuando ha hablado de esos tres tipos de aborto, las técnicas, porque claro, cuando es un aborto que decíamos natural, hombre, no es una manera, pero para que nos entiendan, natural, o sea, espontáneo, mejor dicho. Luego, dicho así, hay que limpiar bien, o sea, porque pierde el bebé, pero depende de las semanas de gestación, habrá luego que todo eso quede bien limpio, terminarlo. Cuando decimos aquello de que se pierde el bebé, en realidad lo que estamos diciendo es que el bebé se ha muerto. Dicho así. Dicho así y para terminar pronto. Quiere decir que sea en fase embrionaria, en las primeras 12 semanas, o cuando ya es un feto, más allá de las 12 primeras semanas de embarazo, estos 3 meses o más de 3 meses, el embrión o el feto se ha muerto. Vale, pero después queda expulsarlo. Entonces, mira, esta mañana estoy leyendo una novela de una autora que se presentó aquí, que entrevistaste tú, Tierra sin nombres, de una autora gallega, que comete un error en su libro, ¿no? Porque una de las protagonistas de su libro es una mujer que aborta repetidamente, y con el segundo aborto, bueno, pues lo que hace es perder mucha sangre y tal y cual, entonces la llevan rápidamente en un coche al cuarto de socorro y tal, entonces se mete el médico con la señora y tal, y al de un rato sale y le dice la familia, doctor, ¿cómo ha ido? ¿Qué ha pasado? Le dice, le hemos tenido que practicar un legrado, dice el doctor. Y dice, luego la madre de la protagonista dice, ¿la han vaciado del todo? Dice, sí, completamente. A ver, un momento. O le han legrado o le han vaciado. Es diferente. Absolutamente. Lo de vaciar suena horroroso porque... Suena fatal. Sí, yo les suelo decir a las señoras que cuentan que a mí me vaciaron, les dicen, no, mire señora, les vaciamos a las vacas en el matadero, a las mujeres no les vaciamos. A las mujeres a las que dicen ustedes que se les vacía, en realidad lo que hacemos es quitarles el útero, sin más. Pero eso no tiene nada que ver con un legrado. Un legrado no es otra cosa que limpiar de restos embrionarios el interior del útero. Y lo hacemos normalmente con una técnica que nosotros decimos legrado, que las mujeres le llaman raspado, porque en realidad raspamos las paredes del interior con una especie de cuchara, con una especie de cucharilla más o menos sofisticada, más o menos bien diseñada, pero finalmente una legra que nos sirve para legrar, para raspar el interior. Entonces, el legrado no tiene nada que ver con el vaciado. Entonces, modernamente tenemos fármacos, que a eso aludía una de las preguntas que me has anunciado que me ibas a hacer. Sí. La píldora, ¿es verdad? Esa es la pregunta. ¿Es verdad que existe una píldora para abortar? Modernamente, más que hacer raspados de la matriz para sacar los restos embrionarios, lo que hacemos es provocar contracciones uterinas con esa famosa píldora, que no es otra cosa que un fármaco que se llama mifepristona o misoprostol, porque hay diferentes tipos, que son en realidad
moduladores selectivos de los receptores de progesterona. Toma ya. ¿Qué quiere esto decir? Que las hormonas sexuales femeninas del ciclo de la mujer son, durante todo el ciclo, estrógenos y en la segunda fase, además de estrógenos, gestágenos. Los gestágenos, la progesterona, es la hormona del embarazo. Entonces, tenemos unos fármacos que simulan ser gestágenos, hacen algo parecido a los gestágenos, pero le engañan al organismo. De tal suerte que con esos productos administrados por la vía adecuada y con la dosis correcta, lo que hacemos es provocar contracciones uterinas para que el cuello de la matriz se dilate y el propio útero pueda, a base de contracciones, expulsar todo el embarazo. Entonces, modernamente, los abortos los provocamos con esa medicación. De tal manera que ya prácticamente hay muy pocos casos en los que hay que hacer raspado, porque el raspado, el legrado, nos obliga a llevar a la señora al quirófano y nos obliga a poner una anestesia general o que el anestesista le haga un bloqueo epidural. De alguna forma tiene que intervenir el anestesista y todo lo que sea llevar a alguien al quirófano es siempre más arriesgado que no hacerlo. Entonces, si le podemos evitar la intervención quirúrgica, pues hombre, yo creo que siempre es mejor. Lo que pasa es que... ¿100% fiable también esta píldora? O sea... No, 100% fiable no. Quiere decir que tenemos éxito en el 90 y tantos % de casos. Hay un pequeño porcentaje en el que, además de la píldora, le tenemos que llevar al quirófano porque ha quedado parte del contenido del embarazo. Y eso depende muy mucho de la causa por la que se haya interrumpido el embarazo, por qué se ha muerto el embrión, cuál es la razón, y también depende del tamaño, ¿verdad? Es mucho más fácil, digamos, terminar con un embarazo de 6 semanas, de 1 mes y medio, de 2 meses de embarazo, que con un embarazo de 4 meses, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esas características y de cómo sea el cuello de la matriz, de quién sea la mujer, a veces tenemos más probabilidades de éxito y a veces menos. El raspado ya es algo que prácticamente no se hace en la inmensa mayoría de los casos. Y eso supone que le podemos evitar a la mujer el terrible paso por el quirófano. Una pregunta y vamos a ponernos en un supuesto, en un suponer. Supongamos. Que una mujer, de estos casos que siempre vimos que nos dejan un poquito perplejos, de mujer que lleva no sé cuántos meses de embarazo o incluso da luz sin saber que está embarazada. Bueno, son cosas muy extrañas. Pero bueno, vamos a suponer una mujer embarazada de 3-4 meses. Ok. Muere el bebé, muere el embrión. Y como no lo sabe o no quiere o está en un pueblo en la montaña y no quiere acudir al médico, se queda eso dentro. ¿Qué podría pasar? Bueno, la primera parte es poco creíble, que una mujer en su sano juicio no sepa que está embarazada de 3 o 4 meses. Otra cosa es que mire para otro lado y haga como que no lo quiera contar, no quiere ir al médico porque piensa que son brujos de brujería, ¿no? Lo que sea, pero que ella no lo sepa íntimamente. En este libro que estoy leyendo yo ahora, de Tierras sin hombres, se dice que las mujeres siempre esperan a la segunda falta para confirmarlo, porque con la primera falta, se mosquean, ¿verdad? Ella, dice la autora, con la primera falta nunca hay nada seguro. Se confirma todo con la segunda falta y a partir de la segunda falta normalmente la mujer ya lo puede decir, digamos, socialmente. Ya puede anunciar que está embarazada. O sea que las mujeres saben, las mujeres os conocéis muy bien. Yo le suelo decir a las pacientes que me escuchan en la consulta que las mujeres, como son cíclicas, se conocen muy bien los cambios que experimenta su organismo a lo largo de un mes. Y ellas se reconocen diferente antes o después de la regla o durante la regla. Entonces, que a una mujer que se quede embarazada no lo sepa, esto me resulta difícil. Pero bueno, asumo. Doctor, un suponer. Vamos a hacer una cosa. A ver. Nos responde después la publicidad. Venga. Esto sí me lo quiero decir. Qué bonito, qué bonito. Hacemos una pequeñísima, muy breve pausa, la última, prometido del programa, y a la vuelta el doctor Neiro responde a este suponer que nunca se sabe. Este mundo está muy loco, doctor. Podría pasar. Después de la publicidad. Después de la publicidad. Recuperamos la pregunta que hemos lanzado. Ese supuesto, doctor, de mujer embarazada de 4 meses, muere el niño, el embrión. Y no se lo quiere contar a nadie. Y no se lo cuenta a nadie, ni quiere ir al médico, por lo que sea, porque tiene ya su chocho mental. ¿Qué pasa si ese embrión muerto se queda dentro y no acude a un médico ni le hacen ese raspado? Lo primero que sucede es que el embarazo puede finalizar
en una expulsión espontánea o no. Y eso sucedería, por ejemplo, porque se empiece a desprender la placenta, porque con 4 meses ya tiene la placenta formada, se desprenda la placenta, eso provoca la aparición de un hematoma retroplacentario, aparece sangre retenida detrás de la placenta, y ese propio hematoma retroplacentario autolimita la hemorragia, pero provoca contracciones porque irrita la pared del útero, aumenta la distensión del órgano y eso provoca un aumento de la contractilidad. Se llama la ley de Starling. Un fulano inglés que diseñó una ley que decía que la fibra muscular, en la medida en que se elonga, aumenta su capacidad contráctil. Es como lo de la goma, ¿no? Que cuanto más la estiras, más se contrae. Pues esto le pasa a los músculos. Cuanto más se estira la fibra muscular, más tiene capacidad de contraerse. Entonces esas pocas contracciones provocarían la salida espontánea del embarazo, digamos, en bloque. En bloque, más o menos, ¿verdad? Y luego habría que determinar... Por ejemplo, sé que es haciendo pis un día de estos de... No, la señora se entera, ¿eh? La señora se entera porque esas contracciones a veces son molestas y a veces son dolorosas. Y la señora sangra y está sangrando durante todo el tiempo que está perdiendo el embarazo. O sea que si le pilla allá en el monte, porque es tu amiga la que estaba en el monte, o sea, se puede desangrar. Bien, pero pongámonos en lo peor, pongámonos en que ella no solamente no sabía que estaba embarazada, sino que además no se produce la expulsión, el embarazo queda retenido, el niño se ha muerto y aquello ¿qué pasa? Bueno, pues a partir de un mes aproximadamente se produce un aumento del consumo de las proteínas de la coagulación de la sangre. De tal manera que se puede llegar a producir un trastorno de la coagulación muy serio, de tal suerte que cuando el embarazo se termina por empezar a expulsar, cuando empieza a expulsarse, la coagulación de la sangre no tiene fuerza suficiente como para coagular la sangre y evitar la hemorragia, con lo cual la señora tendría un serio problema, podría llegar a tener un serio problema. Eso no sucede nunca, porque cuando nosotros diagnosticamos que un embarazo se ha interrumpido porque la vida del embrión o del feto se ha parado, a partir de ahí nosotros le damos a la mujer las 24 o 48 horas de duelo para que se vaya a casa y yo qué sé, y se ponga a llorar y haga lo que necesite hacer, ¿verdad? Y a partir de ahí provocamos la expulsión del embarazo. Precisamente para evitar ese trastorno que andando el tiempo y después de un mes podría provocar una afectación de la coagulación. Incluso la muerte de esta señora de la montaña. Esa afectación de la coagulación es un trastorno muy serio. Si se produce, es muy serio. Nosotros solemos decir que el embarazo cuando va bien es una maravilla, ¿verdad? Porque todo el mundo opina sobre el embarazo y en la sala de espera todo el mundo le dice lo que tiene que comer y todo el mundo le da instrucciones a la embarazada. No hay nadie que le dé 50 euros para ayudarle en la educación del niño. Yo suelo decir a mis embarazadas, mira, cómprate una libretilla con post-its y cada vez que alguien te vaya a dar un consejo, un momento, toma, aquí tienes la cuenta del niño, métele 50 euros. Y si insiste, que sean 100. Eso es más útil que darle un consejo. Pero cuando va bien, fenomenal. Pero cuando va mal, cuando el embarazo se complica, la cosa se puede complicar hasta la saciedad. O sea que aquello de que se muere el niño, se muere la madre y seguramente también el marido y el médico no es infrecuente. Quiero decir, pasa poquísimo. Pero cuando un embarazo se complica, se puede complicar hasta la saciedad, porque el embarazo altera todos los sistemas orgánicos de la mujer. Altera su sistema inmunitario, altera su árbol vascular, altera su producción de proteínas, altera el metabolismo hepático, altera el metabolismo de los hidratos de carbono. O sea que todo el embarazo altera todo el organismo femenino. Y cuando el embarazo se complica, se pueden complicar todos esos sistemas y aparatos que están alterados en su funcionamiento por el propio embarazo. O sea que cuando van mal las cosas, van horrorosamente mal. Yo lo suelo decir a mis pacientes así con un poco de confianza, mira, es bueno que yo me aburra. O sea, en el control del embarazo es bueno que el ginecólogo se aburra, mira todos los días lo mismo, qué bien, qué fenomenal. Porque como suceda que las cosas son distintas y que se complican, aquello se puede llegar a complicar muy mucho. Por eso, lo mejor que podemos hacer cuando una señora se quiere quedar embarazada es acudir antes del embarazo al ginecólogo para hacer lo que nosotros llamamos la visita preconcepcional, que hemos hablado alguna vez en el programa, para planificar el mejor momento del año para quedarte embarazada, para que te hagan unos análisis, para que te den unas pocas vitaminas, para que adecúen tu dieta, para que controles tu peso, esas cosas. Doctor, la semana que viene volvemos a la carga, nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Aquí en